La clasificación del trauma craneoencefálico nos lo va a dar la escala de Glasgow, que evalúa 3 áreas: la apertura ocular, el área motora y la área verbal. La apertura ocular se evalúa si es espontánea, es decir, que tiene los ojos abiertos todo el tiempo; si se da el estímulo verbal, es decir, que cuando yo le hablo me abre los ojos; si se da el dolor, es decir, que cuando yo lo presiono, lo pellizco, lo molesto, él me abre los ojos, o si no hay. Cada una tiene un puntaje y esto me indica a mí que depende del puntaje que me vaya dando, yo debo estar sumando para saber si es leve, moderado o grave. En el área motora revisamos lo mismo, tienen unos puntajes. Entonces el área motora sería espontánea, obedece a orden, es decir, levante la pierna, la levanta; localiza el tacto, si yo lo toco, le digo esta pierna; localiza el dolor, si debo pellizcarlo para que él sepa cuál pierna es; o si por el contrario tiene una flexión anormal o una extensión anormal. Flexión es cuando contrae hacia mí los músculos y extensión es cuando los hace hacia afuera. Si no hay respuesta, pues también tendrá un puntaje. El puntaje mínimo es 3 porque aquí está sumado 1 más 1 más 1, 3, aunque no haga nada el paciente. La respuesta verbal está dada si está orientada y conversa; si es desorientada o confusa, es decir, que no me está entendiendo. Yo le pregunto el día y él me da la hora; yo le pregunto su nombre y él me dice el municipio. Palabras inapropiadas, cuando son cosas que no están dentro del léxico; sonidos incomprensibles como lo que sea, donde no entendemos qué es lo que está tratando de decir; o si no hay respuesta verbal. Entonces el Glasgow me va a indicar que puede ser leve, moderado o grave según el resultado. Si estamos de 3 a 8 va a ser grave; si el puntaje me da entre 9 y 12 va a ser moderado; y si el puntaje me da entre 13 y 15 va a ser leve. Entre leve puede darle salida a la casa, ya se puede ir a los días; el moderado se debe verificar que no haya mayor daño; y en el grave son aquellas personas que deben entrar a un coma inducido, porque puede ser que la lesión haya sido bastante severa y cause daños más adelante. En el trauma craneoencefálico leve puede haber conmoción, confusión y contusión. La diferencia es que la pérdida de la memoria es menor de 5 minutos, esta es la pérdida de la memoria mayor de 5 minutos, y en esta contusión hay un daño a nivel de alguno de los vasos, o sea, un daño vascular, pues se rompió cualquiera de las arterias que existen en el cerebro. En la contusión existen hematomas que vamos a ver más adelante. Los hematomas son subdural, epidural e intracerebral. El hematoma subdural es una colección de sangre que está entre el hueso y debajo de exactamente la dura madre, pues se llama subdural, debajo de la dura madre. Es un mecanismo de ruptura de alguna de las arterias meningias, cualquiera de las que están en ese punto. Lo que hace es que haya un sangrado interno y que se quede ahí. Puede causar daño porque desplaza la masa encefálica hacia un espacio donde puede haber compresión y puede haber daño cerebral. Y el hematoma epidural exactamente se rompe, o la que más se lesiona es la arteria meningia media, y suele estar asociado con fracturas de cráneo, las cuales son unidas por los surcos, donde en esas partecitas es que hacen que se rompa la arteria meningia. El mayor porcentaje de los hematomas epidurales ocurre en la región escamosa del hueso temporal, es decir, donde conocemos como la sien, y existe pérdida de conocimiento seguida por un periodo lúcido. Pierden el conocimiento y al ratico vuelven y están aparentemente perfectos. Si el hematoma crece, entonces se va a ver aumentada la presión y puede ocasionar herniación del cerebro, lo que hace que deba buscar un espacio por donde salirse. El signo principal, y que les quede muy claro, de un hematoma epidural es que la pupila del lado donde se lesionó está fija y la del otro lado está dilatada. Es decir, si el daño es en el lado derecho, ese es el daño derecho, ese es el lado donde está el hematoma, acá están los ojitos, esta será la que va a estar fija, que es la del mismo lado, fija, y esta estará dilatada o muy grande, que es la del otro lado, dilatada.
¿Cómo nos damos cuenta que es una lesión de este tipo? Mirando a los ojos. Uno de los dos debe estar fijo, entonces ahí nos damos cuenta de dónde fue el daño y la otra se va a encontrar dilatada y no se va a mover. Las fracturas del cráneo pueden ser de dos tipos, de base o de bóveda. Las de base están ubicadas en la parte de abajo, en esta parte, esta parte, y las de bóveda lo que hacen es cubrir la parte de arriba. Las fracturas de base tienen unos signos muy característicos y son los ojos de mapache, como los del niño que ustedes ven aquí alrededor, equimosis periorbitaria, es decir, alrededor de los ojos, el signo de Battle, que es una equimosis retroauricular, es decir, detrás de la oreja, o el signo de equimosis del velo del paladar, que es un poco de punticos morados en la parte de arriba del paladar. Cualquiera de estas tres me indican fractura de la base del cráneo. En la atención inicial del paciente con trauma cráneoencefálico, entonces vamos a hacer nuevamente el ABCDE, que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a repasar. La A es mantener una vía aérea adecuada, la B es ventilación adecuada o oxigenación, la C es control de las hemorragias, tanto externas como internas, y evitar que haya un daño en la presión intracraneal y la presión arterial. La D es evaluación del riesgo neurológico o déficit neurológico. La E es exposición. ¿Qué debemos hacer ahí? Investigar otras lesiones traumáticas. Los medios diagnósticos o cómo vamos a diagnosticar el trauma craneoencefálico, entonces está por la PIC, vamos a tomar presión intracraneana, por un TAC, que es casi lo mismo que una ecografía o una radiografía, pero del cerebro, un rayos X de cráneo y, como les dije, el que más nos da aproximación, la escala de coma de Glasgow. El tratamiento, si es leve, entonces se debe hacer rayos X de cráneo, se verifica si hay fractura. Si no hay fractura, se le da de alta, pero se sigue con observación. Y si hay fractura, pues se debe hacer un TAC. Si el TAC sale negativo, el paciente se va, pero si el TAC sale positivo, debe entrar a neurocirugía porque debemos retirar lo que haya ahí o mejorar o corregir lo que esté pasando y que esté dañando. Y si por el contrario de una vez ya es grave, se debe verificar si hay como deterioro a nivel de la conciencia y en caso de que se necesite se debe hacer resucitación pulmonar. Si sale la resucitación, de una para el servicio de neurocirugía a corregir los daños. Y en el moderado, pues el paciente casi siempre llega desorientado o con algunos signos neurológicos que me van a indicar a mí un TAC urgente. Este algoritmo es muy importante porque es lo que nos dice qué debemos hacer. Si lo hacemos bien, el paciente no va a sufrir más adelante ni va a tener complicaciones graves más adelante. Algo de lo nuestro ya con respecto a todo esto y son los cuidados de enfermería. Recuerden que enfermería cuida, a diferencia de medicina que diagnostica, nosotros cuidamos. Entonces debemos estar pendientes siempre del paciente y de sus cuidados. ¿Cuáles son algunos de sus cuidados? Tener preparada la cama, los equipos de ventilación mecánica si fuera necesario, un monitor, unos catéteres de infusión, tener dos venas canalizadas de gran calibre para pasar líquidos si fuera necesario, hacer movilización del paciente hacia la cama con mucho cuidado para evitar que se vaya a exacerbar o poner peor el dolor o también poder causarle, Dios no lo quiera, un compromiso medular. Se debe hacer un monitoreo constante, electrocardiográfico y de todas las vías aéreas y verificación si necesita o no la ventilación, si ya es necesario quitarla o si por el contrario, como no la tenía, vamos a tener que ponerla. La medición estricta de los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria y también la presión arterial. Y estricta quiere decir que vamos a estarla tomando cada media hora o mejor aún cada 15 minutos. Cuando el Glasgow es muy bajo, es de 9 para abajo, se debe estar tomándolo monitoreo continuo, o sea, cada 15 minutos.
Los signos vitales me pueden alertar sobre complicaciones como la insuficiencia respiratoria, el shock o la sepsis. La disminución de la diuresis puede ser consecuencia de una hipovolemia, lo que quiere decir que debo reponer esos líquidos, incluyéndole hidratar nuevamente o evitándole causar un daño o una insuficiencia renal. Se debe anotar estrictamente todos los líquidos que son administrados y eliminados, que lo vamos a ver más adelante cómo vamos a hacer eso, y también aquellos que se administran por vía o infusión venosa, porque se debe hacer un balance hidroelectrolítico diario para ver si el paciente no se nos vaya a estar edematizando, no va a tener un edema cerebral o no vaya a tener alguna complicación más adelante. Si existe una herida quirúrgica, ¿a quién le corresponde hacer los cuidados de la herida? A enfermería. Revisar todos los sitios y evitar que haya infección y por otro lado dolor. En este caso, pues aliviar el dolor es de vital importancia porque nos permite que tengamos mejor conexión con la persona, que haya inspiración profunda de la persona y evitar así el cierre de las vías aéreas. Se debe tener un cuidado estricto en la administración de las soluciones por vía parenteral porque las dosificaciones y las concentraciones pueden causar daño cerebral cuando se dan mal. Vigilancia estricta a los goteos y observación de la coloración de la piel y las mucosas. Revisar en todo momento que no exista un nuevo hematoma, equimosis, que se ponga pálido o amarillo. Y vigilancia constante y continua, como les dije, los signos vitales. Con el estado de conciencia se le debe hacer Glasgow cada 15 minutos para verificar que no esté perdiendo más o que esté por lo contrario ganando. Se debe verificar el reflejo pupilar, el tipo de respiración y la movilidad de los miembros. Y eso es todo.